Lo que sí quisiera yo agradecer la pregunta, porque hoy día, no digamos hoy día, sino que durante los últimos 10 años ha habido un fuerte interés en nuestro continente por hablar de inclusión. Pero ese fuerte interés ha estado extremadamente emparejado con travestir. Ya vamos a ocupar ese concepto de Bauman de travestización discursiva, que luego Carlos Escliar va a tomar también, y vamos a llamar la idea de un travestimiento discursivo, epistémico o intelectual para hablar de educación inclusiva, pero muy apegado desde el lugar de la educación especial. Y ese es francamente un fracaso cognitivo si lo pudiésemos mirar en esa lógica. ¿Por qué razón? Porque la educación inclusiva no es necesariamente una forma de educación especial. Y hoy día, como está presentada en las políticas públicas educativas, aparece como una extensión, una mutación, algo que surge desde lo especial y va cambiando, pero siempre estaría atrapada ahí. A ese atrapamiento yo le llamo edipización de lo inclusivo, que es un poco inspirado en la idea de Freud con la idea del complejo de Edipo, que sería en el fondo un atrapamiento de la verdadera esencia, de la verdadera naturaleza que tendría la educación inclusiva, porque está de alguna manera subyugada al legado intelectual, material, simbólico, metodológico de lo especial en el terreno pedagógico. Hecha esa advertencia, yo quisiera dejar muy en claro que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Son dos cuestiones totalmente diferentes, pero que en la comunidad académica se han confundido de alguna manera porque cuando surge el ideal de la inclusión en países como Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido, Australia, hay un fuerte interés de hacer una defensa de la situación de los estudiantes con discapacidad, preferentemente, que eran excluidos por la escuela regular. Entonces, ¿quién toma a esos estudiantes en la escuela especial? Pero no podríamos decir que la inclusión es lo mismo que lo especial. Y yo quisiera decir por qué. Lo primero es que cuando hablamos, lo primero que quisiera establecer es que hablar de educación inclusiva no es hablar de educación especial. Y lo segundo es que la educación especial puede ser una forma de inclusión, pero la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es un dispositivo de transformación del mundo y se convierte en un complejo proyecto político que no tiene la intención de ser partidista, sino que de redefinir las reglas del juego y sobre todo de hacer una redefinición de las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad. Es decir, que son las reglas que son responsables de producir las exclusiones, los frenos al autodesarrollo, las dominaciones, la segregación, que en el fondo son las que trazan el funcionamiento de las estructuras sociales, culturales, políticas, y eso va a tener un correlato en lo que yo denomino la micropráctica, es decir, el conjunto de interacciones cotidianas. Entonces, la inclusión es un fenómeno más bien estructural y relacional, que nos invita, en el mejor de los casos, a la construcción de un complejo proyecto político que va a estar interesado por la raza, por el género, por las identidades, por la diferencia, ¿no es verdad? Y va a tratar de emitir un dictamen frente a todas estas patologías sociales crónicas que son endémicas a los sistemas mundo que nosotros conocemos. Yo prefiero hablar de sistemas mundo en plural, ¿no es verdad? Más que de un gran sistema mundo. Y allí lo interesante de eso es entender esas reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, porque esas son las que trazan el funcionamiento de la estructura social en su conjunto y repercuten y condicionan las del sistema educativo. O sea, si tenemos un sistema altamente neoliberal, con relaciones de producción que conducen permanentemente a la exclusión, a per se va a haber un sistema educativo que va a tener esas manifestaciones, ¿ya? Entonces, en la medida en que esas dos cosas en filosofía política tienden a tener un peso sustantivo. Y ahí, por ejemplo, había otra idea que rescatar, que la inclusión en su sentido más positivo, en su sentido más intrínseco, no está llamado a crear una estructura de asimilación inclusiva. Por estructura de asimilación inclusiva yo denomino a todas las prácticas de asimilación que buscan aumentar el número de estudiantes matriculados, pero sin repensar las condiciones institucionales, pedagógicas, didácticas o relacionales que estarían implicadas en esto. La inclusión no se interesa en aumentar el número de personas incluidas, sino que cambiar las reglas del juego
del funcionamiento de las instituciones para que el derecho a la educación pueda bajarse acorde a las necesidades de cada grupo y cada colectividad. Y eso, Andrea, tiene una implicancia mayor, que es comprender cómo funcionan las estructuras escolares, educativas, que producen ciertas poblaciones en riesgo o que si son desplazados hacia las fronteras del derecho a la educación. Ahí habría que entender. Pero para cerrar esta idea, desde mi posición teórica y política, la inclusión es un complejo proyecto político, ¿ya? Que redefine las bases del contractualismo social, por lo tanto debe constituirse como un proyecto de Estado y de nación. En segunda idea, eh, hace un tránsito ontológico del sustancialismo al materialismo subjetivo, es decir, supera la idea de que hay otros objetualizados, fetichizados, otros raros que están ahí, y reconoce que el ser humano es un ser en permanente devenir y que por lo tanto es el resultado de la interacción con las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas. Por eso es preferible hablar de un ser múltiple y singular, ¿no es verdad? ¿Ya? Y como tercera idea nos lleva a producir otros dispositivos de producción de la subjetividad y de otros modos de existencia. Creo que ahí está la clave para pensar el real sentido de la inclusión y evitar entenderla como que la inclusión es solamente para personas con discapacidad, porque ese es un error y es el reduccionismo más grande que esto tiene, y que a su vez las políticas públicas genera algo que se llama el problema ontológico de los grupos sociales. Es puntualizar que la inclusión es solo para otros que son producidos en el marco de la modernidad, esa exterioridad que queda negada, excluida, ¿no es verdad? Y que se convierten en desdenes ontológicos. El problema es que esos desdenes ontológicos no tienen permitido su ámbito de completud, como diría Spivak, o su capacidad de hablar por sí mismo. Y el problema es que el problema ontológico de los grupos sociales es muy conveniente a nivel político, porque primero es fácil la asignación de recursos para grupos específicos y para cupos específicos, pero el problema es que sigue subordinando la diferencia ligada a la identidad a relaciones de desigualdad y de poder, ¿no? Entonces ahí siempre nos conduce a una idea de alteridad restrictiva o negativa. Pero para cerrar, la inclusión para mí es un complejo proyecto político y a nivel epistemológico redefine y altera todos los campos del conocimiento, pero sobre todo interrumpe las dinámicas de producción del conocimiento y en las categorías con las que se ensamblan esos objetos de conocimiento, ¿no? La inclusión es una cuestión mucho más profunda que un mensaje de propaganda, como a veces aparece en los medios masivos de comunicación o en las políticas educativas o ministeriales. Doctor Aldo, pues usted ha tocado muchos puntos y pues bueno, uno quisiera como abordarlos todos también, pero digamos que frente a lo que usted nos comenta, este tema de la inclusión por eso es tan complejo, porque bueno, en primer momento, digamos que quienes, en el caso de los estudiantes que están hoy con nosotros, digamos que ellos no reconocen, y pues porque también, como usted lo menciona, digamos que la sociedad y como la homogenización que también promueven un poco los sistemas educativos a nivel general, pues hacen que todo lo que es raro sea diferente y generalmente lo que es diferente da miedo, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, el tema del rechazo es ese miedo a aceptar como esa diferencia, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el tema de los migrantes venezolanos se relaciona mucho con cosas de tipo negativo, ¿sí? Entonces, son los que roban, son los que quitan los trabajos, son en este momento en el que estamos viviendo ese fenómeno de la migración. Pero también, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, siguen siendo esas personas que se ven desde el enfoque de la rehabilitación. Por eso todavía se tiene la idea de que las personas con discapacidad son enfermos, ¿sí? Como es que él es enfermito. A veces uno escucha como esa categorización, pero también tiene que ver con esas representaciones sociales un poco que usted mencionaba de lo que es diferente y cómo es diferente. En nuestro contexto cundiboyacense, por ejemplo, lo contextualizo un poco, todavía se tiene la percepción de que las personas con discapacidad eh, son así porque
reciben un castigo divino, ¿sí? Entonces, sus papás o sus abuelos hicieron algo y por eso se ve reflejado. Y la manera como de mitigar un poco ese peso social de la discapacidad es como, entonces él es un angelito, ¿sí? Él sí tiene, no sé, síndrome de Down, entonces es como la mayor manifestación del amor. Digamos que se juega un poco como a romantizar también un poco ese tema y ahí es donde uno entra a decir, y entonces, ¿qué es lo que es la inclusión social? Yo siempre cuando hablo de esto con mis estudiantes les digo, a nosotros se nos olvida que todos somos, por ejemplo, discapacitados en potencia, ¿sí? En algún momento de la vida uno puede tener un accidente que lo deja ciego, que le hace perder la movilidad y demás. Pero digamos que tomando el principio inicial de mi intervención frente a lo que es diferente, nos da miedo, la pregunta es cómo reafirmar en un contexto capitalista que promueve la homogenización, ¿sí? Por tanto, que todo lo que es diferente, pues la idea es volverlo igual a lo normal, cómo jugar un poco con ese sistema político que promueve temas como las competencias. Nuestro sistema educativo, por lo menos en nuestro país, está basado en el tema de las competencias, competencias laborales, competencias académicas. Yo como sé que mi estudiante aprendió porque me demuestra unas competencias. Y entonces las personas que no son competentes, ¿en qué lugar del sistema yo los ubico? ¿Sí? ¿Dónde los puedo dejar si mi sistema como docente no me dice dónde? Y peor aún, si el sistema en el que yo me formé como docente no me da las herramientas para saber, bueno, es diferente una persona con discapacidad o es diferente una persona con un ritmo de aprendizaje diferente o es diferente una persona con un estilo de aprendizaje distinto. ¿Cómo yo le puedo decir o cómo usted nos puede ayudar a los estudiantes y a los docentes que hoy nos acompañan acá, que son tres elementos diferentes, la diversidad, la discapacidad, los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje en el marco de un sistema que a mí como docente me obliga a hacer que todos sean iguales, porque a veces también esa es la pelea, ¿no? Yo tengo normal, también me va a exigir que entonces también se está sintiendo excluido. Digamos que también se presentan como unos dilemas, ¿sí? Pedagógicos, didácticos, en los que a veces en el marco de eso político que usted nos comentaba, digamos que no se ve la diferencia y la línea es tan tenue que a veces yo prefiero como omitir un poco algunos elementos y pues tratar de solventar como yo considero y no, digamos que ir en pro de satisfacer las necesidades de las que se habla. Es como la duda que le presento. Bueno, gracias Andrea. Esa pregunta tiene a la base algo mucho más complejo, ¿ya? Que es propio de la Constitución occidental o del esquema ontológico occidental, que está inspirado en el humanismo clásico, que es esta idea de hombre blanco, heterosexual, católico, cristiano, que estableció en este lado del mundo una comprensión de hombre y de humanidad. Digo hombre en términos genéricos, ya no es que estoy privilegiando lo masculino, ¿no? Sino que en la definición filosófica de hombre, una sola forma de existencia. Frente a eso, tal como han explicado muy bien los teóricos como Enrique Dussel y algunos, Walter Mignolo, Silvia Winter, eh, Nandita Sharma y tantos otros teóricos de coloniales y anticoloniales, que en el fondo el tema de la prevalencia de una sola forma de existencia hace o imputó que múltiples otras formas que no condecían con ese canon fueran convertidas en indiferencias ontológicas, en formas existenciales que no podían ser reconocidas, que tenían que ser permanentemente exotizadas, fetichizadas, y que la antropología en muchos de sus momentos ha contribuido a eso, o contribuyó, ¿no? Así por lo menos está documentado en muchos manuales de investigación, sobre todo desde el trabajo de Margaret Mead en adelante, Malinowski, por ejemplo, que a pesar de que fueron investigaciones que ayudaron mucho a familiarizarnos con códigos culturales que venían de la Polinesia, en su momento, a pesar de que tenían la mejor intención, incurrieron en esa práctica de fetichización y objetualización del otro. Y esa idea o esa metáfora está precedida en algo mucho mayor que la teórica holandesa Mieke Val denomina imaginación binaria o los binarismos estructurales. Es decir, que en el fondo
Nuestra forma de pensar está fundada en una imaginación binaria y que se conjuga en tres formas. Reconocer al otro que es diferente, objetualizarlo y objetivizarlo, jerarquizarlo y neutralizar. Es decir, siempre ponerlo en un plano de diferenciación, ¿ya? El problema de eso es que trae un correlato en el mundo actual que, por un lado, porque decía que había algo más profundo en su pregunta, porque a la base de eso, el sistema capitalístico, si lo queremos en términos de Gilles Deleuze o de Swali Rolnick, eh, es- a- trabaja o produce eh, entendimientos que son más raros que lo neoliberal. Hoy día no habitamos un modelo neoliberal como tal, habitamos una mutación de eso, que no es ni neo ni liberal, es una cosa más extraña. Y eso tiene un impacto en la producción de la subjetividad, es decir, en cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos, cómo percibimos y interactuamos al mundo. En ese marco, entonces, lo que usted me pregunta, Andrea, tiene una regulación en lo que yo denomino esencialismo liberal. ¿Y qué es el esencialismo liberal? No es otra cosa que la contraposición de marcos de valores que por un lado dicen en lo formal, viva la diversidad, abramos la escuela a la diferencia, hagamos cambios en la escuela, el profesor tiene que contribuir justicia educativa, pero la política ministerial en sus atributos más específicos nos conlleva todo lo contrario. Es decir, de alguna manera esa contraposición de marcos de valores es lo que la educación inclusiva hace que enflaquezca, perdón, su función, ¿ya? Eh, de allí tienen varias consecuencias. Una consecuencia, primero, en pensar la existencia, que es lo que la educación inclusiva tiene que preguntarse. En la escuela no llega una única forma de existencia, son múltiples formas de existencia. Por lo tanto, ya es tiempo que dejemos de pensar que hay niños que tienen necesidades educativas especiales, porque son todos los que tienen múltiples formas existenciales. Y eso nos habla de las múltiples singularidades, ¿no? Entonces, lo correcto es hablar de múltiples singularidades, múltiples formas de ser uno, irrepetible, pero que están en permanente devenir con el paso del tiempo, las estructuras sociales, etc. Luego, que los discursos sancionados como los discursos mayoritarios o la sabiduría académica convencional, lo que hace es contribuir justamente a la acumulación del estigma, ¿ya? Nosotros en el mundo, por esta idea de la imaginación binaria, estamos siempre acumulando el estigma. Entonces, cuando usted decía esto de los venezolanos o de las personas con discapacidad, tiene que ver con acumular el estigma. Y eso lo hacemos en todo orden de cosas. O sea, pareciera que nuestra cognición social se regula a partir de esos parámetros, ¿ya? Y también porque hay un enredo de categorías para entender todos estos problemas. Es decir, todavía se discute si es educación inclusiva o educación incluyente, pero en la práctica es lo mismo. Es una cuestión retórica y no sintáctica, ¿ya? Como no hay una alteración en el orden de los productos al significar si es inclusiva o incluyente. Es la misma cosa. Eh, Cuando usted, por ejemplo, traía a colación la idea de que si me nacía un hijo y yo sentía que era una culpa, un pecado, ese principio, Agustina Palacio lo denomina como el principio de prescindencia. ¿Y qué quiere decir el principio de prescindencia? Decir que los padres sienten que este hijo llega con discapacidad producto de una culpa o un castigo al que ellos se enfrentan. Pero eso está estructurado en una construcción social de lo que vamos a entender como las múltiples formas de humanidad, ¿ya? Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es el destino social al que se enfrentan esas familias y esos grupos? Lo cierto es que las personas con discapacidad no necesitan ser entendidas como, desde esa perspectiva, necesitan ser entendidas como sujetos de derecho y como sujetos potencialmente, como en potencia y en una autonomía permanente, ¿ya? Para evitar esas cosificaciones, esas neutralizaciones. Y yo quisiera aclarar que los términos diversidad, diferencia y singularidad tienen cierta sutileza. La diferencia y la diversidad en términos positivos y negativos, en términos positivos nos conducen a la potencialidad del ser, ¿ya? A la potestad, como diría Braidiotti, a la máxima realización de uno. Pero ocupado en términos negativos conducen a la potencia en el aspecto positivo y la potestas serían los atributos negativos del ser, que es donde actualmente está centrado este discurso.
y que devienen en prácticas de diferenciación, de diferencialismo y por ende en prácticas de el problema ontológico de los grupos sociales, donde la diferencia queda subordinada a un atributo negativo y especulativo. Eh, Pero el único que permite evitar cosificar al ser es la singularidad. Entonces lo correcto es hablar de seres singulares, pero que a su vez múltiples, y en ese entendido, ¿ya? Porque si bien son conceptos parasinónimos, en la práctica ontológica y existencial nos conducen a reduccionismo sobre el ser. Y aquí tenemos que también otro problema, que necesitamos crear otro tipo o otros criterios de legibilidad para que comprender el ser humano. Entonces creo que ahí también hay una cuestión interesante de poder mirar. Andrea, no sé si te respondo, si quieres que vuelva sobre algún punto de los que tú me comentabas. No. Pues sí, pues como yo le mencioné, digamos que uno, cuando aborda estos temas se le vienen como tantos puntos a la cabeza que es difícil abordar en un tiempo específico, pero sí, digamos que resalto mucho el tema de la singularidad porque pasa mucho que en los contextos eh, educativos más que académicos, todavía aún las personas no, digamos que no les saben decir en qué medida dirigirse o de qué manera dirigirse a las personas que tienen, no sé, una particularidad o una singularidad que es diferente a la mía, ¿sí? A lo que hoy es que, por ejemplo, digamos que yo he seguido un poco este tema de la discapacidad y todavía decir discapacidad es satanizado, ¿sí? Digamos que a lo que uno va es que todavía se piensa que esa categoría se le impone a una persona, ¿sí? Y por eso, digamos que antes que existían conceptos como la minusvalía, ¿sí? Que digamos que vale menos que no tiene la capacidad para, siguen como jugando en contra de cuál es el trasfondo de la situación de estas personas que tienen esta singularidad particular, ¿no? Por eso a veces yo le decía en la intervención anterior que persiste todavía el enfoque eh, de cómo mejorar estas personas y cómo hacer que estas personas sean normales, que también es un poco lo que pasa, por ejemplo, con las personas que pertenecen a las comunidades LGTB, ¿sí? O sea, ¿qué le digo? Le digo homosexual, le digo LGTB, le digo bisexual, no sé cómo decirle porque es que eso en mi naturaleza y en mi concepto es diferente y es raro, ¿sí? Y para que la persona no se sienta, a veces eso es lo que uno le dicen los otros profes, para que no se sienta discriminado, pues yo no sé cómo abordarlo porque todavía no lo sé. Y eso es un poco, digamos, que lo que creo que es lo que propone un poco o lo que plantea un poco cuando habla del control y del poder. El poder de la mayoría, digamos que sí se impone sobre las particularidades de las minorías. Y se supone que esto pasa justamente para establecer el control sobre unas y sobre otras también, ¿sí? Y eso, pues lo que busca claramente es homogenizar. Y por eso, digamos que también uno comenta con los profes de en qué medida, por ejemplo, las dinámicas en las que se mueve la información en este momento juegan a establecer unas categorías que no se pueden salir de lo que usted decía, de lo binario, ¿sí? De lo que es bueno o malo, normal o anormal, igual o diferente, totalitario o particular. Y eso es lo que hace un poco la diferencia y creo que es lo que hace más difícil la comprensión en estos temas. Hay universidades y hay lugares todavía, por lo menos en nuestro país, que no cuentan con gente diferente, ¿sí? En la medida en la que hay universidades que todavía no cuentan con personas con discapacidad. En nuestro país, que es un país multicultural, ¿sí? Vemos que es muy triste no ver que las universidades tienen a población indígena en sus aulas, pero es que eso a mí me exige, y digamos que ese también es el tema de la educación inclusiva, y es que la educación inclusiva a mí me reta y me exige más de lo que yo tengo. Digamos que por eso surgen propuestas como las de Freire, de hacer pedagogías para, ¿sí? Pedagogías para la diferencia, pedagogías para lo que es diferente. Y a mí como docente, si yo quisiera asumir ese reto, me exige que yo me prepare más al respecto. ¿Cómo yo hago un proceso de etnoeducación si no estoy dispuesta a aprender el lenguaje, el idioma de las comunidades indígenas
a las que yo puedo tener acceso. ¿Cómo yo quiero hablar de inclusión en estudiantes de frontera o estudiantes migrantes si no voy a tener como la disposición para entender un poco de dónde vienen ellos y qué es lo que ellos esperan que yo les dé acá? ¿Cómo yo trabajo con personas sordas si no tengo el tiempo para establecer, no sé, formación en lengua de señas colombiana particularmente, ¿sí? Porque eso me exige a mí. Y cuando a uno le exigen un poco más, digamos que uno entra en una zona en la que uno, lo que pedagógicamente uno ha utilizado, le ha servido tanto, pues que ya exigirse un poco más, no porque muchas veces, y eso es como también el tema de la inclusión, por ejemplo, en personas con discapacidad, es que los avances no son inmediatos como uno quisiera y como uno está acostumbrado en la educación normal, si se pudiera decir, ¿sí? Si yo tengo 3 estudiantes normales, valga las comillas, puedo saber si aprendió el concepto de que 2 más 2 es 4. Mientras que si una persona con síndrome de Down, ese concepto se va a demorar mucho más, pues la evidencia o el resultado de aprendizaje va a ser mucho más lento. Y eso implica que yo haga unas adaptaciones curriculares específicas y que de acuerdo a lo que se habla ahora de los diseños universales para el aprendizaje, pues yo por lo menos indague qué es eso de los diseños universales para el aprendizaje. Pero si a mí no me lo enseñaron y yo no lo veo necesario, no lo voy a utilizar y eso pues puede aplicar para cualquier otro tipo de población. En esa medida, como doctor Aldo, uno como docente y los estudiantes, me gustaría mucho que le hiciera el enfoque como a los estudiantes, porque a veces la responsabilidad queda en los docentes, ¿sí? A veces queda como, pues usted es el docente, pero yo como docente, ¿cómo puedo involucrar a mis estudiantes para que ellos sean promotores también y sean un actor importante en esos procesos inclusivos, ¿sí? En esos diseños universales del aprendizaje, en esas adaptaciones curriculares que yo tengo que hacer al respecto? Y no solamente para la discapacidad, como lo hemos mencionado, sino para todo lo que en algún momento se estableció como necesidades educativas especiales que entra, si las poblaciones con diversidad sexual, las poblaciones migrantes, que en este momento creo que no hay un solo lugar del planeta en el que no se tengan estudiantes con temas de migraciones, ya sea por cambios climáticos, por guerras, por situaciones sociales, políticas y demás. También estas poblaciones que son minoritarias, por ejemplo, en nuestro país, de poblaciones indígenas. Es que hay una gama tan amplia que al final uno dice, yo también pertenezco a una población minoritaria, ¿sí? Pues porque por esa misma singularidad y reduccionista de la que el doctor hablaba antes, ¿cómo entonces, como docente, yo puedo involucrar a mis estudiantes normales a que ellos se acostumbren a que no estamos en un mundo normal, sino en un mundo de singularidades que tenemos que reconocer, que tenemos que incluir, a pesar de, pues, de lo adverso que propone como ese capitalismo salvaje que en algunos momentos pues, se pudiera como mencionar o establecer. Bueno, yo creería que eh, uno tiene que, a ver, yo creo que una de las cosas que la inclusión en su sentido epistemológico traza es en la producción de otros desempeños epistemológicos o de otras formas de pensar. ¿Ya? Si uno parte de la premisa que solamente al intentar ser un profesor inclusivo las cosas van a cambiar, creo que es un flaco error. Porque la inclusión implicaría hacerse una pregunta más profunda y decir, bueno, ¿qué implica aprender a pensar inclusivamente? Es casi la pregunta como la que Spivak se hace inspirada en Derrida al decir, ¿qué implica aprender a pensar deconstructivamente? Es casi lo mismo. Y eso implica, por más que nosotros tengamos conocimiento, charlas sobre la inclusión, si no hay un real cambio de conciencia, todo esto pasa a un segundo plano. Podemos tener leyes educativas, decretos nacionales, normativa que avale, pero si no hay un real cambio de conciencia, y si nosotros como profesores o como antropólogos o como educadores no sabemos pensar inclusivamente, vamos a seguir con la intención, vamos a tener la intención de que algo cambie, pero vamos a seguir pensando con los mismos hábitos de pensamiento que son herederos de todos estos problemas que usted nos señala. Entonces, ahí el juego, ahí el desafío es doble, es un doble vínculo bien singular. Es aprender a cambiar los desempeños epistemológicos y los conceptos con los que yo me relaciono o produzco ciertas imágenes de reconocimiento en el mundo. Eh, También
decir que la inclusión busca producir una nueva trama ética. Y es ahí donde yo veo la responsabilidad de lo que usted me señalaba, porque no es que los profesores no lo quieran hacer, es que el sistema educativo hace que el trabajo docente muchas veces vaya hacia la precarización. Entonces, como es un trabajo muy administrativo, con tiempos muy escuetos y la vida de la escuela muy rápida, entonces eso hace que mucho de lo que nosotros entendamos, a veces las actualizaciones o las preguntas que usted me hacía, no forman parte de los itinerarios de trabajo de los educadores, no porque no quieran a per se. Ya a mí me costaría pensar que alguien no lo quiera hacer, porque a la base de todo esto hay un compromiso ético, ¿no? Pero sí tiene que haber un cambio de conciencia y que existan otros desempeños epistemológicos para pensar esto. Si nosotros seguimos pensando esto como una política afirmativa, como una práctica de buenas voluntades, como una cuestión filantrópica, seguimos conduciéndolo al mismo graso error que como usted describe toda esta situación. Para ir a lo puntual, yo creería que uno involucra a sus estudiantes primero practicando con el ejemplo. Ya eso es lo primero. Es decir, uno aprende a moverse en la red de inclusión, no desde la perspectiva compensatoria, no desde lo compasivo, sino que entendiendo que todos los seres humanos estamos llenos de potencialidades y que yo tengo que despertar todas esas capacidades. Pero eso va a implicar que yo aprenda a reconocer esas capacidades desde un punto de vista de complejidad. Es decir, que reconozca que todos estamos llenos de capacidades, pero que mis capacidades van a tener manifestaciones y cualidades distintas a las de Diana, a las de Armando, a las de Tomás y a las suyas, y que por lo tanto los planos de realización van a ser diferenciales y que por lo tanto no vamos a poder tener un piso común como se establece en la educación o en el cronosistema en el que estamos mediatizados. Por otro lado, pienso que a nivel de la formación de los educadores debiese existir un cambio de mentalidad profunda. No podemos pensar que la inclusión es un símil revolucionario a per se si no existe un cambio de conciencia. Es decir, el problema de la inclusión, como con todos los vicios que usted señalaba, está atrapado en la falta de un cambio de conciencia, porque al ser un programa revolucionario y un programa político, está atrapado en los mismos lazos metafísicos que han generado todos estos problemas. Entonces, creo que ahí hay una relación importante y otra de las formas es dejar de ver al otro desde una serie de concepciones preestablecidas. Los seres humanos somos mucho más complejos que las teorías o las explicaciones sociales que se establecen. Y una cuestión medular, por lo menos para mí, en la recomposición o en la recognición de la existencia, tiene que ver con el tipo de conocimiento sociocultural con la cual entendemos ciertos grupos. Eh, yo quisiera ahí señalar que en realidad el tema de agudizar cómo entendemos al otro y cuál es el conocimiento sociocultural que tenemos del otro es clave para evitar, por ejemplo, esa fetichización, ¿ya? Y entender que el conocimiento de cada grupo, sean personas con trastorno del espectro autista, personas con discapacidad, grupos de negritud, afrodescendientes, grupos desplazados, etcétera, va a tener una singular forma de pensar el mundo y de relacionarse el mundo. Y es nuestra obligación ética entender cómo se construyen esos hábitos de pensamiento y esa relación con el mundo. Cuando logramos entender eso, nos damos cuenta que todo lo que nosotros aprendemos en la universidad termina siendo artificial, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, por eso vuelvo a decir, hay que crear otros criterios de elegibilidad del ser para hacer esa recomposición y acceder a ese conocimiento sociocultural que porta cada uno de ellos. Eh, y creería que de alguna manera la pregunta por la existencia permite resolver esos nuevos críticos que usted señala, pero lastimosamente estamos muy atrapados en un sistema de pensamiento que sanciona la diferencia siempre muy en atribuciones negativas, especulares, que va a cosificar o a reducir al ser humano y su naturaleza humana a más bien caricaturas del humano y no al reconocimiento de que son múltiples formas existenciales, ¿no? De hecho, nosotros que estamos acá parecemos totalmente normalizados, pero hay un símil de variabilidad en cada uno de nosotros
que es importante poder reconocer y ver cómo eso dialoga con el mundo, por ejemplo. Y lo último que yo diría es que creo que para involucrar a los estudiantes, yo creería que una de las cosas más importantes es llevar a los territorios de base para que los estudiantes se relacionen directamente con cómo se producen las desigualdades, cómo se graba esa desigualdad a nivel psíquico, material, relacional, y cosa de vivirlo, vivenciarlo, porque es la única forma de uno volverse más sensible, ¿no? Y dejar de caer en explicaciones naturalizadas. Eso, querida Andrea, podría responder. Se me ocurre a mí como parte de mi preocupación por la producción de otros hábitos de pensamiento, ¿no? Que para mí ahí está la clave. Listo, aprovecho este espacio, doctor Aldo, discúlpeme y profesor Andrea, para invitar a los estudiantes que tengan algún tipo de pregunta que quieran ir estructurando, irla apuntando a un ladito para que la puedan ir enviando al chat y se la haremos al doctor Aldo. No sé si continuamos o si me permite el doctor Aldo hacerle una que acabó de llegar aquí por interno. Entonces, pues la pregunta dice que si es necesario seguir hablando de inclusión, ya que el utilizar este término pareciera que ya fuera excluyente. Eh, Eso es sí y no, ¿ya? Se mueven esas dos polaridades. Sí, en el sentido que se vuelve excluyente cuando centramos que los objetos de análisis de la inclusión están emparejados solamente con los sujetos producidos o regulados por la ideología de la normalidad, ¿ya? Es decir, que escapan al yo y al nosotros. Aquí la cuestión de la inclusión, para que sea un proyecto de transformación social, el yo tiene que plegarse en el nosotros y el nosotros plegarse en el yo. Eh, pero por otro lado, entender que la inclusión no es una práctica multicategorial, ¿sí? Sino que es una práctica relacional de resignificación del humano. Y en ese sentido, por ejemplo, claramente se va a volver excluyente cuando la centramos en ciertos grupos que tienen que ser incluidos a lo mismo que lo ha excluido previamente, ¿no? Que son las estructuras sociales y las escolares gobernadas por todas esas patologías sociales crónicas llamadas exclusión, opresión, violencias estructurales, desigualdades varias, violencia, etcétera, ¿no? En la medida en que nosotros podamos aprender metodológicamente cómo funcionan eso, cómo se presentan en el mundo, porque tienen distintos rostros, formas de trabajo, podríamos entonces generar un entendimiento diferente. Em, y la inclusión, porque la inclusión que conocemos hoy día es una inclusión opresiva y también esencialista, que está centrada en el fracaso del humano, ¿en verdad? Y allí es donde creo que hay que hacer una resignificación de esos patrones de comprensión de lo que significamos como inclusivo, ¿no? Por supuesto que hay una imagen que siempre nos lleva a incorporar o hacer que la máquina funcione con lo que antes estaban excluidos por la máquina, ¿no? Y eso la fórmula no va por ahí, ¿no? Porque caemos en esa asimilación inclusiva donde la realidad persiste con todos sus problemas sociales, pero pareciera que las personas participan. Y en el fondo, ese proceso se llama pseudo-inclusión, ¿no? Eso podría agregar. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación hay otra que dice, ¿cómo puedo yo como estudiante ayudar a mis compañeros para que sus habilidades salgan completamente a la luz? Buena pregunta. Esa es una pregunta interesante. Felicito a quien la haya hecho. Eh, yo creería que cuando uno es compañero, uno podría, en el caso de cuando uno estudia, ya desarrollar eso, pero en el plano más bien relacional. Ya eso está en como en los apoyos, en la construcción de la subjetividad, en los encuentros que tenemos, en cómo nos relacionamos, en qué tipo de apoyo académico yo puedo darle al otro. Pero eso solamente va a existir en la medida en que el otro está dispuesto a tener un cambio de conciencia sobre sí mismo. ¿Ya? Y ahí entramos en una cuestión mucho más profunda que a veces la educación se olvida, que todo cambio que acontece en el ser va a acontecer si el sujeto lo permite que acontezca, ¿ya?
por más que uno tenga buenas voluntades, buenas intenciones, el sistema educativo trabaje para eso, si el sujeto quiere experimentar un verdadero cambio de conciencia, eso va a poder suceder. En lo práctico, vuelvo a insistir que sería con el tipo de encuentros, interacciones, relacionamientos, formas de convivencia que se van estableciendo en el paso por la carrera o la universidad, ¿no? Eh, Eso, pero siempre, pero la base de todo eso está evitar la neutralización ontológica, que es ver al otro como deficiente o como pobrecito, ¿no? Va por ahí un poco evitar, cosificar el objeto de análisis en una práctica filantrópica o de buena intención, ¿sí? Porque el mundo necesita otro tipo de comprensión para que esto pueda acontecer. Estamos en un momento tan complejo en la humanidad que lo que necesitamos son acciones de reparación, ¿no? Y no tanto discurso que lleve a la denuncia, porque eso ya lo sabemos hace mucho, ¿no? Bueno, doctor, aquí me están preguntando, escribieron CLEI, pero es el CELEI, que básicamente en qué consiste el Centro de Estudios Latinoamericanos, Mm. del cual usted es Bueno, director. bueno, el centro fue el primer centro de investigación que se creó para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva en Chile y en Latinoamérica. Y eso centra o establece una premisa institucional. Bueno, el centro trabaja por líneas de investigación que exceden a la discapacidad y trabaja fundamentalmente en una redefinición epistemológica, ontológica, política y metodológica de la educación inclusiva. Y al alero de eso se hacen publicaciones, encuentros internacionales con figuras de renombre internacional en cada uno de sus campos de aplicación y tiene un fuerte interés por los procesos actualmente de descolonización lingüística, metodológica, imaginativa y mental para pensar los procesos educativos y a partir de esas líneas de investigación se hace un proceso formativo anualmente. Un centro que además pertenece a Claxo y que y que se ha extendido por Latinoamérica conectando a distintos académicos, investigadores en temas afines a la educación inclusiva, que en el fondo son temas propiamente que subyacen a la naturaleza propia de la educación, ¿no? Pero con énfasis en la justicia, en la interseccionalidad, en lo postcolonial, etcétera, que son raíces genealógicas de lo inclusivo, ¿no? En términos epistémicos. Gracias, doctor Aldo. Pues aquí el profe Hernán nos pide la palabra, entonces, profe Hernán, no sé si tú quieras conectar tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Ah, bueno, tengo mi audio un poco ahí como dañado. Eh, mm, Primero felicitar a la profe Diana y a la profe Andrea por la conexión con el doctor Aldo, que pues estaba muy atento a sus palabras y pues me ha parecido todo su discurso muy interesante y pertinente, pues digamos en este ámbito de la materia de antropología. Pues quería como hacer un comentario, como comentario pregunta en relación con lo que dice el doctor y es sobre un problema que yo creo que pesa bastante pues en la educación de nuestro contexto, la educación, por ejemplo, pues de Tunja, pues sí, en el contexto de Colombia, pero pues hablando un poco de la ciudad en donde pues desarrollamos los procesos educativos. Y es como, digamos, mi preocupación va a que las mismas instituciones educativas pues como que refuerzan muchas veces esas estructuras como excluyentes, ¿sí? Eh, y lo digo pues en términos, por ejemplo, del peso de la heterosexualidad. Cómo la heterosexualidad no solamente entendida como una cuestión de un orden de la sexualidad, sino pues como una forma de pensamiento, determina unos roles ultra específicos, digámoslo así. Entonces a mí me preocupa eso porque digamos que uno lo vivencia en la universidad, como esa reproducción de modelos, y por eso digo cómo las instituciones educativas, o sea, en general, lo público y lo privado, en nuestro contexto, como que va reforzando eso. Entonces, y pienso que también es como un problema, pues, latinoamericano. Yo muchas veces considero, pues, así, de manera como muy jocosa, que, digamos, en nuestra ciudad todavía hay una mentalidad muy del siglo XIX. Y utilizando una palabra que mencionaba el doctor Aldo en una parte de sus respuestas, lo raro es mal visto.
lo extraño, como algo anormal, porque precisamente es como un punto de fuga precisamente de ese orden heterosexual. Entonces, no sé cómo sean las dinámicas en su contexto, doctor Aldo, pero digamos, ¿cómo usted ve, digamos, esa desestructuración precisamente de esas formas que, por eso digo, la misma educación en el ámbito de la familia, de la religión, de la educación secundaria, universitaria, va como reforzando y que uno puede ver, digamos, que los jóvenes universitarios no van recibiendo como los elementos para de pronto cuestionar o poner entre paréntesis esas estructuras, sino que precisamente ahí es como una forma de reafirmarlas. No sé si está claro como el punto, doctor Aldo. Lo que usted pregunta, Hernán, tiene que ver más bien con la relación cuerpo, sexualidad, sistema social. Sí, sí, doctor, lo que pasa es que también pienso que la heterosexualidad tiene un peso grandísimo como en todos los ámbitos, como un fantasma ahí que nos ronda. No sé si como en el contexto latinoamericano, porque pues tampoco, digamos, conozco como otros contextos, pero pienso que es un elemento ahí que está movilizando muchas cosas como en el ser de las personas. Entonces, a mí me preocupa eso porque, digamos que yo pienso que son como unos ejes rectores que no se cuestionan y que la educación como que no visibiliza eso, sino como que lo va es reafirmando, reafirmando, reafirmando en pro de mantener como unos valores y un orden, que a mí me parece preocupante porque entonces, digamos, como que la sociedad a veces va en un ritmo, o ciertas sociedades van en un ritmo, y de pronto contextos, por ejemplo, como el de la ciudad de Tunja, van en otro, o sea, como que se quedan anclados en el tiempo. Por eso digo que a veces como que la educación va reforzando eso y me parece un problema grandísimo porque uno lo ve en los jóvenes, ¿sí? Que a veces los jóvenes como que perpetúan precisamente esas estructuras. Sí, entiendo. Bueno, yo soy formado como maestro de primaria, por lo tanto soy muy crítico con la propia educación. Y si yo tuviera que hacer una crítica a la educación en comparación a otros campos en los que yo después tuve la fortuna de poderme formar, eh, la educación tiende a ser una práctica oscura, una práctica muy intuicionista que pierde el detalle que se pierden los detalles empíricos o los descuidos. Y eso es muy complejo porque en el fondo es una práctica muy asistemática, muy desde la creencia, muy desde una práctica que no transforma la realidad, ¿ya? Y que le falta pensar o le falta curiosidad epistémica. Desde esa perspectiva es que evidentemente la educación es un dispositivo de transmisión cultural enorme, no solo porque nos reproduce cultura o nos introduce en ella, sino que ante todas las cosas es porque trabaja con la mente. Y un profesor parcialmente informado puede generar un gran cambio de mentalidad, pero ese cambio de mentalidad lo va a formar exclusivamente si sabe muy claramente lo que quiere transmitir. En el caso de la relación cuerpo-sexualidad, es una relación eminentemente corpo-política, como lo va a definir Paul Preciado, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, la relación cuerpo-política quiere decir que la sexualidad se graba en el cuerpo. Y por lo tanto, por más que nosotros adscribamos a los paradigmas de la heterosexualidad, la sexualidad siempre se va a manifestar, ¿ya? O sea, uno puede ver a una persona, a una persona que tiene una identidad sexual no normativa, que es lo correcto, que se le denomine así, a todo lo que no es la heterosexualidad y tenga una apariencia totalmente heterosexual. Pero va a haber algo en ese cuerpo, en ese sentir, en ese desplazamiento corporal que va a reflejar la verdadera identidad. El problema es que la sociedad, todo el tema de la sexualidad, le otorga un gran sentido, un gran peso, pero le otorga siempre desde el lugar, desde el asco, desde lo que no es correcto, y por eso hay que hacer una redefinición ontológica más profunda, donde nosotros podamos decir, perfecto, si somos sujetos de la multiplicidad, la sexualidad es múltiple y que por lo tanto es casi una deformación de la conciencia. Aquí no ocupo deformación en términos negativos, sino como algo que se abre a otras expresiones que no tienen cabida.
Y en ese sentido, a veces uno debiese ser menos canónico y preguntar abiertamente, no abiertamente, pero sí hacer el ejercicio de pensar o preguntarse como investigador o como académico, como profesor, cuáles son las prácticas de sexualidad que están siendo legitimadas en el mundo actual, ¿no? Y tú te das cuenta que en el fondo son múltiples, pero la gente vive en ese convencionalismo regulado por la heterosexualidad y que regula los cuerpos, regula la subjetividad, regula las relaciones de producción, regula eh, todos los planos del desarrollo humano. Yo creería que lo primero a veces es dejar de quitarle el componente tan cristiano, católico, patriarcal, porque son proyectos agotados en su función histórica, como lo va a decir Arturo Escobar. Entonces, y los proyectos que nacen son proyectos de orden feminista, son proyectos desde las minorías, son proyectos que tienen otra función histórico, situacional y contextual, ¿no? Y todavía yo siento que la relación con la sexualidad está muy pensada desde la modernidad, de esta forma de homogeneizar, crear un complejo biopolítico, pero a su vez fundarse en dualismo ontológico, ¿no? Cuando entendemos que ninguna persona elige conscientemente su sexualidad, sino que es algo que ya viene, que se despierta en la persona, podríamos quitarle a veces muchas cargas a la gente de sufrimiento, por ejemplo. Porque en el fondo eh, nadie elige su sexualidad como tal. Es algo que es una manifestación de la naturaleza humana que ya viene heredada con nosotros. Entonces, en ese plano, lo conveniente es hacer una resignificación para tener destinos sociales o vidas más vivibles, en el fondo, si de eso se trata, ¿no? Y eso implica un cambio de conciencia y un cambio en los desempeños epistemológicos o en los hábitos con los que pensamos y nos relacionamos con ciertas temáticas, ¿no? Y yo creería que hay que presentar a los sujetos que no pertenecen a la heterosexualidad como sujetos, como auténticamente sujetos de esa sexualidad, y no como sujetos rarificados, que cuentan sus problemas o que cuentan sus dificultades, porque ahí seguimos legitimando o el análisis corre de forma paralela con el paternalismo, ¿no? Entonces, hay que presentar las formas de existencia como lo que son, para evitar su cosificación y su fetichización. Y a veces las universidades hacen conversatorios y son conversatorios que en el fondo para mí son parasitarios, porque terminan presentando la homosexualidad, el transgenerismo, como cuestiones exotizadas y que no se terminan de comprender en su naturaleza y aumenta mucho más todo esto que usted decía. Pero sin duda, por ejemplo, a nivel latinoamericano estamos en un escenario de transición, pero que se mueve en esa opacidad y en esos discursos un poco extraños, ¿no? Como que acepto, pero no los acepto, ¿no? Como que hay una, hay una retórica bien extraña y una proximidad muy también poco amable para comprender las expresiones sexuales del humano, que son un universo cada una en sí mismo, ¿no? Y que en el fondo cuando uno entiende que la relación con el mundo parte por nuestra subjetividad, por nuestra sexualidad, eh, podríamos crear formas de vida mucho más, también más vivibles, porque son formas relacionales, existenciales y convivenciales, ¿no? Y que también debiésemos a veces aprender un poco de lo que nos dicen los estudios gay, qué nos dicen los estudios de frontera, qué nos dicen los estudios lésbicos, por ejemplo, los estudios queer o de la mujer, para ir aprendiendo de los procesos de toma de conciencia que en ciertos grupos se han ido legitimando, ¿no? Y también hay que romper con ese ideal civilizatorio, cristiano, patriarcal. No es verdad que ya está agotado en su función histórica, como les decía, como también lo está agotado el socialismo, el comunismo, y habría que buscar otra forma de pensar los desarrollos de la humanidad. Creo que esa es la tarea medular a mi modo de ver de la educación, ¿sí? Muchas Gracias, gracias. doctor. Ah, perdón, profesor Hernán, qué pena. No, me era eso y pues también de pronto aprovechar para preguntarle, digamos, usted cómo ve el panorama de este tema de la inclusión en América Latina, pues a nivel de la educación, por ejemplo, universitaria, eh, cómo ve el panorama, considera que se ha ganado, digamos, como un terreno, de pronto usted que tiene como una perspectiva más amplia por el núcleo desde el que trabaja. Bueno, decir que a nivel latinoamericano, que hoy día todos los países del mundo hablan de inclusión, pero hablan desde el lado equivocado, como yo digo, o de una estructura de conocimiento falsificada, a través de un lenguaje
que no es el lenguaje de la inclusión, de una concepción de inclusión que está muy asociada a lo especial y a grupos específicos de la sociedad a los que supuestamente tenemos que dar acceso a algo que históricamente no han pertenecido. Y yo invitaría a hacer un análisis diferente. No han pertenecido históricamente o han salido o han sido expulsados por el sistema educativo, y en esa supuesta compensación, reparación social, ontológica, volvemos a insistir con incluirlo a lo mismo que lo expulsó. A nivel latinoamericano está el ideal de que las universidades tienen que ser inclusivas, pero inclusivas para grupos vulnerables exclusivamente, y no para pensar cómo las trayectorias, mejor dicho, para pensar las trayectorias sociales y escolares de nuestros estudiantes, y cómo en esas trayectorias se van marcando distintos ejes interseccionales que pueden ser dificultosos o que pueden limitar la experiencia de nuestros estudiantes. Ahí la tarea sería, por ejemplo, no sé, no solo sensibilizar a los docentes, sino que pensar los temas gruesos. ¿Qué implica pensar la existencia de los proyectos académicos? ¿Qué implica organizar un programa, un plan estratégico institucional de la universidad en base a la inclusión? ¿Cómo se bajan estas decisiones en los planos desde la vicerrectoría académica para que cada departamento y facultad pueda materializarlo y no sea solamente una política exclusivista de ciertos grupos que tienen que ingresar a la universidad? Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos de un profundo proyecto político que va a crear mayores oportunidades concretas para toda la población, ¿no? Y eso es lo que le hace un sentido de transformación, porque entendemos que todas las desigualdades actúan de forma multinivel, y también implicaría romper con el ideal de sociedad de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque no todo el mundo necesita este tránsito. Sin embargo, en el modelo que vivimos, eh, hay que hacer cambios culturales más profundos para poder resignificar la tarea de la universidad y ciertos grupos, y no incurrir en explicaciones de propaganda o hasta incluso engañosas de que ciertos grupos pueden acceder. Pueden acceder, de que pueden acceder, pero no todos estamos llamados, por ejemplo, para ser médicos, filósofos, por más que sintamos el deseo. Hay cuestiones mucho más complejas que entran en juego. Pero lo cierto es que el sistema universitario discute esto con gran preeminencia y con gran interés. El tema es que está asociado, lo que se hace hoy día en las universidades mayoritariamente es una práctica de educación especial presentada en la educación superior como una educación superior inclusiva. Y se olvida de crear sistemas de justicia, de equidad concreto para la totalidad de estudiantes que tenemos en el tránsito, que es donde tiene que estar el foco, y no en los grupos históricamente sobre representados como diferentes, ¿no? Eso les podría comentar. Gracias, doctor Aldo. Bueno, yo creo que ya sería como la última pregunta y es de Sebastián nuevamente, que fue el que le preguntó a su merced sobre cómo ayudar a los compañeros para que sus habilidades salgan completamente a la luz, y es sobre cómo puede hacer parte del centro del CELEI. Bueno, nosotros actualmente estamos en una redefinición bien profunda del centro, y se está creando un grupo de investigación latinoamericano que luego va a hacer un llamado para todos aquellos académicos, profesionales que se quieran vincular al grupo de investigación. En cuanto yo tenga esa información mucho más clarita, se las comparto a usted, profesora, y usted la comparte con la comunidad para aquellos que sientan el interés de poder eh, trabajar en esto. Lo que sí, nosotros no trabajamos en el discurso de propaganda, en el discurso habitual, sino que intentamos darle la vuelta a ciertas afirmaciones que, bueno, entendemos por lo inclusivo, ¿no? Eso, esa es la vía. También hay una serie de eventos que anualmente se hacen. Ahora a fin de mes tenemos un coloquio, entonces, bueno, yo les voy a compartir esa información para que ustedes la vayan mirando y puedan también participar activamente de las actividades del centro. Muchísimas gracias, doctor Aldo. Pues quisiera recordarles el perfil del doctor, ya que olvidé colocar la grabación desde el inicio. El doctor Aldo es teórico de la educación inclusiva, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, y ha llevado su trabajo, lo ha orientado hacia la comprensión de la interseccionalidad de la justicia educativa,
la educación antirracista, las teorías postcoloniales de los estudios visuales, la filosofía de la diferencia en las metodologías emergentes de investigación. Por otro lado, es el director y fundador del CELEI, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Entonces, agradecemos mucho al doctor Aldo Campo por su compañía y pues por todos los aportes a nivel de conocimiento acerca de inclusión, porque este es un tema que definitivamente teníamos una visión muy vaga al respecto y usted nos ayudó a aclarar un poco más acerca de ello. Muchísimas gracias, doctor Aldo. Muchas gracias a los estudiantes por acompañarnos, a los docentes que también se hicieron presente. Esperamos de pronto en una nueva oportunidad encontrarnos nuevamente para poder enriquecernos con todo lo que usted conoce, doctor Aldo.